Días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando la actualidad a las últimas horas, pendientes por supuesto del caos global desatado a nivel mundial, aeropuertos en todo el mundo, colas por ejemplo en Barajas de más de medio kilómetro. Vemos informaciones, por ejemplo, que hablan de interrupciones informáticas generalizadas en sistemas de emergencias de hospitales. De Associated Press informando ahora de una interrupción de sus servicios. También hablan de que Washington DC ha suspendido todos los servicios de trenes, también en Reino Unido, problemas de todo tipo, interrupción masiva de sistemas de pago en diferentes partes del mundo. Hay rumores sobre un posible ciberataque. De momento, Alemania, Francia, negando que sea un ciberataque, pero, como decimos, este fallo global está afectando a todo el mundo. También, por ejemplo, de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, las principales aerolíneas de Estados Unidos, Delta, United y American Airlines, suspendiendo todos sus vuelos en estos momentos. El caos se apodera a nivel mundial, colas de hasta medio kilómetro, como decimos, tanto en Barajas como en el Prat. Muy pendientes de esta interrupción generalizada de Microsoft, que está afectando a vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas de todo el mundo este viernes. Las crecientes interrupciones continúan horas después de que la compañía haya dicho que estaba solucionando gradualmente un problema que está afectando el acceso a las aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Están rastreando cortes de Internet reportado por los usuarios y además interrupciones, por ejemplo, en servicios de Visa, ADT Security y Amazon. Aerolíneas, como les decíamos antes, como por ejemplo American Airlines y Delta, y medios de comunicación. The Associated Press, por ejemplo, está interrumpiendo sus servicios en estos momentos, muy pendientes de cuánto puede durar este fallo informático en Microsoft. Enseguida les contamos que también está repercutiendo en las bolsas, caídas antes de la preapertura de Wall Street, caídas sobre todo, claro, evidente para Microsoft, pero bueno, muy pendientes de este fallo. Como les decimos, uno de los mayores de las tecnologías de la información de la historia. Se atribuye en estos momentos a una actualización de seguridad del grupo estadounidense CrowdStrike, que ha causado un problema con Windows de Microsoft. Tanto los ordenadores como los servidores parecen estar afectados, lo que sugiere que es posible que sea necesario reparar millones de ordenadores para que el problema se resuelva por completo. Decían hace apenas unos minutos que habría que ir usuario a usuario, ordenador a ordenador. CrowdStrike es uno de los mayores proveedores de software de seguridad de puntos finales del mundo, utilizado por empresas para monitorear problemas de seguridad en una amplia gama de dispositivos, desde ordenadores de escritorio hasta terminales de pago. Según Down Detector, una aplicación que monitorea en tiempo real el estado de interrupciones en todo tipo de servicios, están registrando picos de incidencias en diversas páginas web que incluyen aplicaciones de Microsoft 365, el conjunto de soluciones del gigante tecnológico de Estados Unidos, que incluye aplicaciones como su nube Azure. Tenemos que poner la mirada en la bolsa, claro, en las acciones en Estados Unidos, cotizando a la baja en la preapertura de este viernes en medio de temores de que la sesión pudiera verse afectada por un problema técnico vinculado a la falla del software de Microsoft Corporation y potencialmente a la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings, que está afectando a numerosos servicios en todo el mundo. Veíamos, por ejemplo, también interrupciones en la bolsa de Londres. El Dow Jones viene cayendo en torno a un 0,15%, el Nasdaq un poquito más, tecnológicas 0,25% y el S&P también con caídas en la preapertura del 0,12%. El euro está perdiendo un 0,14% frente al dólar. Expectantes ante la apertura de Wall Street, problemas tecnológicos globales que apuntan a empañar la última sesión de la semana. Si nos fijamos en las empresas, las acciones de las empresas estadounidenses CrowdStrike, especializada en ciberseguridad, y Microsoft están cayendo en bolsa en los momentos previos a la apertura tras problemas informáticos detectados en varios servicios del gigante informático que están afectando a empresas de todo el mundo. Hace apenas unos minutos CrowdStrike estaba cotizando con caídas casi del 14%, mientras que Microsoft se dejaba cerca del 3% antes del inicio de la sesión en Nueva York. Pendientes también de la reacción por parte de las agencias de ciberseguridad. Ponemos el foco en Francia. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia afirma este viernes que el problema técnico vinculado al software de Microsoft y potencialmente a la empresa de ciberseguridad CrowdStrike no fue causado por un ciberataque. Alemania también está hablando en estos términos en los últimos minutos. Dicen que los equipos están totalmente movilizados para identificar y apoyar a las entidades afectadas en Francia y para comprender el origen de esta interrupción. Es lo que indica el comunicado de la agencia. Anteriormente, el primer ministro australiano Anthony Albanese confirmó que su gobierno está trabajando estrechamente con el Coordinador Nacional de Seguridad Cibernética y se va a reunir para una reunión urgente. Miramos también a Israel. Al menos una persona ha fallecido y otras 10 han resultado heridas en la madrugada de este viernes como consecuencia del ataque de un dron lanzado por los hutíes de Yemen contra la ciudad israelí de Tel Aviv y que no llegó a activar ninguna alerta aérea, lo que supone una importante escalada
de los hutíes en sus ataques contra objetivos israelíes. Dicen que una investigación preliminar muestra que la explosión de Tel Aviv ha sido causada por la caída de un objeto aéreo que no activó ninguna alerta. El asunto está siendo investigado en profundidad. Numerosas fuerzas operan ya en el lugar. La Fuerza Aérea va a aumentar las patrullas de los aviones que operan para proteger los cielos del país. No hay cambios en las directivas del mando del Frente Interior, según reza un comunicado del ejército israelí publicado en su cuenta de la red social X. Precisamente Israel acaba de confirmar que el dron que esta madrugada ha impactado contra un edificio en Tel Aviv, que acabó con la vida de un hombre, hiriendo al menos a 10 personas más, es de fabricación iraní y fue lanzado por los hutíes desde Yemen. Es lo que confirma el portavoz del ejército iraní, Daniel Hagari, en una comparecencia en vídeo. Dice que según la investigación preliminar y los indicadores sobre el terreno, está claro que el dron se trataba de un tipo Samad 3, que según los cálculos del ejército partió de Yemen hacia Tel Aviv. El Samad 3, explicaba Hagari, es un dron de fabricación iraní que ha sido modificado para ampliar su distancia de vuelo. Miramos también a Netanyahu. Visitaba por sorpresa Rafah, en el sur de Gaza, para animar a las tropas israelíes. El primer ministro israelí ha visitado por sorpresa este jueves Rafah, en el sur de la franja de Gaza, para animar a las tropas en su lucha contra Hamas en el enclave palestino. Netanyahu ha subrayado en un vídeo publicado en X que el control por parte del ejército de Israel del corredor de Filadelfia va a seguir. Dice que es esencial para la seguridad de Israel. Pendientes también de Corea del Norte y también del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ha confirmado el ataque con drones que tuvo lugar este martes contra una base de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, en la que hay desplegado un importante contingente estadounidense, si bien apuntan a que causó daños mínimos. Dicen que el 16 de julio 2 sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional atacaron a las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Ain al-Assad en Irak. Uno de ellos fue destruido con éxito y el otro impactó, pero causó daños mínimos, es lo que explicaba la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en una rueda de prensa. Ahora sí, miramos a Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un mantuvo una reunión este jueves en Pyongyang con el viceministro de Defensa ruso, en la que se reafirmó la necesidad de reforzar la cooperación militar entre ambos países, es lo que informaban hoy medios estatales. Durante la conversación, ambos estuvieron de acuerdo en la importancia y la necesidad de la cooperación en el terreno militar entre ambos países para defender sus intereses mutuos de seguridad y de cara a jugar un papel importante a la hora de defender la paz global y la justicia internacional, es lo que detallaba la agencia de noticias KCNA. La visita, que no se había anunciado con antelación por parte de Pyongyang o Moscú, se produce justo un mes después de que el propio Kim y el presidente ruso Vladimir Putin firmaran un tratado de cooperación estratégica que incluye una cláusula por la cual ambos países se comprometen a prestar asistencia militar si uno de los dos resulta atacado. Pendientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que se lleva muy bien con el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Decía que la prensa le odiaba, que le preguntaban cómo podía llevarse bien con él. Es lo que señalaban un discurso durante la última jornada de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee. Decía Trump que es bueno llevarse bien con alguien que tiene muchas armas nucleares. El candidato republicano ha destacado en su intervención que durante su mandato detuvo los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Dice que ahora está actuando de nuevo, pero que a él también le gustaría verle de vuelta. Dice que cree que Kim Jong-un le echa de menos, si quieren saber la verdad. El propio Trump, que ayer instaba a la unidad en su intervención, decía que va a hacer América grande otra vez. Anunciaba una victoria increíble de noviembre y además apuntaba que va a gobernar a todos los americanos. Sobre el atentado subrayaba que si no llega a mover la cabeza, ya no estaría aquí. Escuchamos ya. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you. El propio Trump, además, ha alertado sobre Rusia. Ha señalado que submarinos nucleares rusos estaban estacionados frente a Cuba, que se encuentra a 145 kilómetros de Florida, antes de anunciar que, si es reelegido, reviviría los planes del expresidente Donald Reagan de desarrollar un sistema de defensa de misiles basado en el espacio para proteger a Estados Unidos de misiles nucleares de largo alcance. Decía Trump, literalmente, si fuera yo quien dirigiera este país y tuviéramos submarinos nucleares en Cuba, los titulares de todos los días serían ¿qué le pasa a nuestro presidente? Decía Trump que la guerra está en pleno apogeo en Europa y en Oriente Medio, que esta administración no puede ni siquiera acercarse a resolver los problemas. Es lo que apuntaba en un discurso de 92 minutos que cerró la convención de 4 días en Milwaukee, un estado clave en las elecciones del 5 de noviembre.
Precisamente el propio Trump se espera que hable en los próximos minutos, en las próximas horas, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tiene previsto mantener una conversación telefónica este viernes, según informa la CNN. La conversación será la primera entre ambos líderes políticos desde que el republicano dejara la Casa Blanca en 2021 y también será el primer contacto entre ambos desde que el expresidente aceptara este jueves la nominación republicana para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Las fuentes dijeron a CNN que la planificación de esta llamada lleva en preparación durante bastante tiempo y que pueden surgir imprevistos que cambien las agendas. La oposición de Trump a la ayuda militar a Ucrania ha suscitado dudas sobre el apoyo de Estados Unidos a Kiev en el caso de que el expresidente gane un segundo mandato y vuelva a la Casa Blanca. También pendientes de Biden, los megadonantes creen que está cerca de abandonar la carrera por la Casa Blanca después de que amenazaran con detener la financiación de su campaña y los grandes del partido indicaban que ven insostenible su candidatura. Por ejemplo, en las últimas horas se sumaba el propio Barack Obama. Según Financial Times, en los últimos 3 días los donantes desde Wall Street hasta Hollywood han ejercido nueva presión sobre los grandes del partido, incluidos Chuck Schumer, Hakeem Jeffries y Nancy Pelosi, instándoles a persuadir a Biden para que se retire. Un megadonante cercano a Schumer, que ha estado hablando con personas cercanas al líder de la mayoría del Senado en los últimos días, ha advertido que terminará muy pronto. Es más, un alto demócrata de Washington pone fecha, dice que la presión es insuperable y prevé que va a salir en las próximas horas, tanto el domingo como el lunes. Ojo, porque algunos hablan de que Biden podría dimitir hoy mismo. Otras personas cercanas dijeron que podría suceder antes. Pérdidas de apoyos que incluyen al propio expresidente Barack Obama, que le eligió en su día como su número 2. Pendientes precisamente de Estados Unidos, les contamos que su gobierno ha descrito como preocupante las declaraciones formuladas este jueves por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó un despliegue de misiles con capacidad nuclear si Washington da el paso de colocar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance. Decía Estados Unidos que cualquier tipo de retórica o lenguaje que hable sobre el despliegue, el uso o despliegue de cabezas nucleares es preocupante y algo a lo que van a prestar mucha atención. Es lo que señalaba el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, durante su rueda de prensa diaria. Literalmente decía que no va a hablar sobre respuestas, ya que los colegas en el Pentágono pueden hacerlo con más detalle, antes de recalcar que estas declaraciones desde Moscú es algo que se ha visto hacer y decir a los rusos, golpeando sus pechos desde hace un tiempo. Decía que no quiere especular, pero que lo van a seguir de cerca. También pendientes de Ursula von der Leyen, va a cumplir un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea después de ganar cómodamente el apoyo de los legisladores, con promesas de impulsar las capacidades de defensa y la competitividad económica de la Unión Europea. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad ha informado este viernes de que ha logrado frustrar un intento de atentado terrorista en una estación de autobuses en la región de Stavropol, ubicada en el suroeste del país, en la zona del Cáucaso Norte. Dicen que en el territorio de Stavropol se tuvo un acto terrorista planeado por un miembro de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia, originario de uno de los países de la región de Asia Central. Es lo que detalla el servicio secreto ruso. Según las autoridades, el supuesto terrorista había planeado utilizar un artefacto explosivo en la estación de autobuses, donde había acudido en varias ocasiones para inspeccionar las instalaciones y comprobar los momentos de mayor afluencia de personas. Miramos también al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha admitido a la BBC que trabajar con Donald Trump, si el expresidente gana las elecciones de noviembre en Estados Unidos, será un trabajo duro, pero que los ucranianos son muy trabajadores. Zelensky, que este viernes hablará en una reunión del gobierno británico en Londres, dijo que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera que esté en el poder en Estados Unidos tras los comicios presidenciales. El mandatario ucraniano hizo esta afirmación después de que Trump anunciase que el senador de Ohio, J.D. Vance, será su compañero de fórmula en la votación de noviembre. El propio Vance, de 39 años, llegó a decir en el pasado que no le importa lo que le pasa a Ucrania. El propio presidente ucraniano, el propio Volodymyr Zelensky, arremetió este jueves contra los líderes europeos que traicionan los intereses de Kiev en un ataque velado contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán y sus conversaciones de paz en la sombra. Zelensky dijo a los líderes europeos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hasta ahora no había logrado sembrar la desunión en la región, pero señaló que los Estados miembros de la Unión Europea y un eslabón débil en particular aún podrían ceder a la tentación o el chantaje. Dice que Putin puede intentar acercarse a ustedes o ir a alguno de sus socios individualmente, intentando tentarlos o presionarlos, chantajearlos para que uno de ustedes traicione al resto, debilitando nuestra unidad. Es lo que apuntaba en comentarios de apertura en la cumbre de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim. El líder ucraniano dijo que dependía de cada líder decidir cómo actuar y qué legado dejar.
Pendientes de más actualidad, más últimas horas, el foco puesto en las bolsas, después del caos global, el fallo de Microsoft. Enseguida les contamos cómo están las bolsas europeas, el foco puesto también en la apertura de Wall Street. Una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante. Una composición que se revisa de manera trimestral. En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo SIX Group del que forma parte. ¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, 1 euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos al mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos. Y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes de este fallo de seguridad, de este fallo de Microsoft. Tenemos las primeras declaraciones por parte del CEO de CrowdStrike, la empresa acusada precisamente de este error. Dice que el problema ha sido identificado, aislado y que se ha implementado una solución ante los fallos informáticos masivos en todo el mundo. Hablan también medios de comunicación de apagones en todo el mundo, incluidos los cajeros automáticos. Dicen que no es posible realizar retiros en docenas de países por caídas de los sistemas informáticos de cientos de bancos a nivel mundial. El aeropuerto de Berlín ha suspendido los vuelos, pendientes también del Banco Central de Israel. Dice que está afectando a los bancos de todo el país. Sigue el caos, la mayor interrupción informática de la historia, que sigue teniendo repercusión. Dice el CEO de CrowdStrike que han identificado el problema. Vamos a ver cuánto tardamos en solucionarlo. Nosotros miramos también al Banco Central Europeo. Les contamos que ha dejado las tasas de interés sin cambios en una votación unánime este jueves, después del recorte histórico de junio, al tiempo que describió la opción de una reducción en septiembre como ampliamente abierta. La política monetaria mantiene restrictivas las condiciones de financiación. Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas. La inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general se mantenga por encima del objetivo hasta bien entrado el próximo año. La inflación general de la zona euro cayó al 2,5% en junio desde el 2,6% anterior, pero la cifra básica, excluyendo los componentes volátiles de energía, alimentos, alcohol y tabaco, superó el pronóstico de consenso y se mantuvo estable en el 2,9%. Inflation is expected to fluctuate around current levels for the rest of this year, partly owing to energy-related base effects. It is then expected to decline towards our target over the second half of next year, owing to weaker growth in labour costs, the effect of our restrictive monetary policy, and the fading impact of the past inflation surge. Measures of longer-term inflation expectations have remained broadly stable, with most standing at around 2%. Precisamente decía Lagarde y puntualizaba que el Banco Central Europeo sigue dependiente de los datos y especificaba que no es solo el punto. Decía que la decisión ha sido unánime. Vemos de nuevo a Christine Lagarde. Who cared to listen or to read the speech that I gave in Sintra, I specifically referred to data dependency, which is something that was unanimously endorsed by the Governing Council today. But I also made very clear that data dependency did not mean data point dependency. So we applied that to wages, to other elements that we measured very carefully in the last weeks and that we looked at together in the last 2 days. Y mirando a Japón, el gobierno ha recortado este viernes su previsión de crecimiento para este año debido a que el consumo se vio afectado por el aumento de los costes de importación debido a la debilidad del yen, lo que pone de relieve la naturaleza frágil de la recuperación económica, pero proyectó que el crecimiento se va a acelerar el próximo año gracias a un sólido gasto de capital y consumo, y mantuvo su opinión de que la economía mantendrá una recuperación impulsada por la demanda interna. Sin embargo, algunos miembros del principal Consejo Económico del gobierno expresaron preocupación por la reciente debilidad del consumo y el dolor que la caída del yen estaba infligiendo a los hogares. El gobierno publica sus previsiones de crecimiento económico en enero y las revisa en torno a julio. Estas previsiones sirven de base para la elaboración del presupuesto estatal. En las estimaciones revisadas, el gobierno redujo su pronóstico de crecimiento económico para el año fiscal actual, que termina en marzo de 2025, al 5,9% desde el 1,3% proyectado en enero. El nuevo pronóstico es superior a los pronósticos del sector privado de un crecimiento de 4 décimas, del 0,4%. Seguimos pendientes de la actualidad, la mejor información, el foco puesto en el fallo de seguridad de Microsoft, colas en los aeropuertos, les decíamos en Barajas, el aeropuerto del Prat, colas de hasta medio kilómetro. Muy pendientes de este fallo informático, dice el CEO de CrowdStrike que han identificado el problema, que lo van a solucionar en los próximos minutos. Les dejamos las imágenes.